Se abren los micrófonos para el periodismo de opinión. Aquí se inicia Mirada 2020. Su visión cuenta. Dirige Orlando Caballero Díaz. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Mirada 2020, su visión cuenta por el Sistema Cardenal para toda la región Caribe, el sur de la Florida, el estado de Nueva York, el estado de New Jersey y por supuesto en Málaga, España, donde nos replican al día siguiente, en el día de mañana sábado. Bienvenidos nuestros oyentes de Barranquilla y del área metropolitana. Sean todos bienvenidos a su casa Mirada 2020, el programa de todas las noches con invitados sensacionales y con temas de palpitante actualidad. Esta es la semana que estamos cerrando hoy viernes de un diálogo de opiniones con los constituyentes del 91. A la palestra ha estado en esta semana la propuesta de hacer una Asamblea Nacional Constituyente, en particular particularmente dirigida a reformar el Poder Judicial en Colombia. Por ello trajimos 4 constituyentes: el doctor Iván Marulanda, el doctor Héctor Pineda, el doctor Antonio Navarro Wolf, y hoy tenemos el cierre con el doctor José Matías Ortiz. Excusen un poquito la garganta, he estado todo el día hablando y me perjudica un poquito a esta hora el frío del aire acondicionado, pero estamos felices porque tenemos a este gran invitado, al doctor José Matías Ortiz. Bienvenido, doctor, a los micrófonos de Mirada 2020. Buenas noches, Orlando. Un saludo especial para ti y para todos los productores de este gran programa de opinión en la cadena Cardenal, y por supuesto un saludo muy especial para los radio oyentes que a esta hora nos escuchan. Los radio oyentes están mis estudiantes de hermenéutica jurídica, están muy interesados en escucharlo a usted. Les hablé que tenía un invitado que había sido coautor de esa carta tan hermosa que estudiamos los abogados, que va a cumplir el próximo año, va a cumplir 30 años de que usted se sentó con 73 personas más a escribirla y a soñar con un Estado moderno, con un Estado centrado en la dignidad humana. ¿Qué siente usted 29 años después cuando ve al país en tamaña convulsión, dividido, con extremos, sin consensos, con instituciones deslegitimadas, con un desconsuelo además por la pandemia? ¿Qué siente usted como constituyente el día de hoy de ver que ese sueño en que íbamos a entrar al siglo XXI con una nueva carta política se ve un tanto sombrío en el día de hoy? Como constituyente del año 91, abrigo sentimientos encontrados. Por un lado, pues, la satisfacción del deber cumplido en esos años 91 y posteriores con la nueva constitución que se diseñó y se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, pero a su vez con una cierta desazón por los desarrollos posteriores que ha tenido la constitución entre el año 1991 y hasta el año presente, 2020. Cuando se realizó la Asamblea Nacional Constituyente, esta fue producto de un gran acuerdo nacional, un acuerdo esencial de las mayorías nacionales que estuvimos presentes en la Asamblea Nacional Constituyente. Y me refiero no solamente a las fuerzas políticas, a las fuerzas económicas, a las fuerzas sociales de la sociedad. También estuvimos presentes en la Asamblea Nacional Constituyente delegados de los movimientos armados que en ese momento hicieron pactos o acuerdos de paz con el gobierno de la época, y en consecuencia, como producto de esos acuerdos, 4 delegados de la Asamblea Nacional Constituyente
lo fueron como delegados de las fuerzas que se reincorporaron a la vida civil, concretamente el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, organización de la cual yo fui su representante en esa Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, tuvimos una Asamblea Constituyente que en su diseño constitucional original está fundado en ese acuerdo, un pacto democrático para superar la crisis y el caos existente en ese momento. Para los estudiosos de la vida política nacional, debemos recordar que en este momento Colombia sufría una grave crisis política, social y económica, que incluso ha corrido mucha tinta sobre ello. El último libro titulado 1989, existió un clima de mucha violencia política y especialmente un clima de mucha violencia de los narcotraficantes, de los carteles del narcotráfico que actuaban violentamente contra el Estado y contra la sociedad. Llegó incluso a hablarse, recuerda Orlando, de que Colombia era un Estado fallido. Pero de que a toda esa situación le sale al encuentro la Asamblea Nacional Constituyente, y como parte de ese acuerdo sobre lo esencial, decía al final Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental, se dio como origen la Constitución de 1991. Por eso yo entiendo la Constitución de 1991 como producto de ese gran pacto democrático y social por la paz nacional. Fíjense que yo lo escucho hablar a usted y lo veo una persona buena, una persona sana, además que tengo el gusto de conocerle personalmente y contarme entre sus amigos. Y he tenido el agrado y la fortuna de tener a 3 constituyentes de 3 sectores. Escuchar al doctor Navarro decir, coincidentemente con lo que usted plantea, que fueron 3 ejes fundamentales los que originaron la Asamblea Nacional Constituyente. El consenso fue uno. El respeto hacia el que piensa diferente. Se lograron sentar en la Asamblea Nacional Constituyente a todos los sectores políticos y todos los sectores en contienda armada en ese momento que depusieron las armas. Y tercero, el deseo férreo de la paz. O sea, a mí me llamó la atención esas ganas. También estuvo Héctor Pineda del M-19, que pidió perdón a las víctimas, que dijo que ni un paso atrás nuevamente hacia las armas. Y el día miércoles tuvimos aquí a un representante del nuevo liberalismo, quien fundó el nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán Sarmiento y con Rodrigo Lara, y me llamó la atención la sensibilidad con que él habló. Él dijo, así como esas palabras tan sencillas como las suyas, que los asambleístas, los constituyentes, no tenían ningún interés diferente de respetar al otro, de sentarse y de sacar una constitución que le sirviera al país para reconciliarse, pero que se había cometido un gran error, y fue entregarle ese acuerdo de paz al siguiente gobierno, que hizo todo por acabar ese pacto de paz que se hizo en el 89, y que hoy día también se hizo un proceso de paz con la FARC y se le entregó a un gobierno para que lo despedazara, y concluyó diciendo que somos un estado esquizofrénico. Eso me da pie para preguntarle, ¿usted cree que estamos los colombianos un poco mal de la cabeza, que seguimos queriendo vivir en guerra y no en paz? Yo creo que los colombianos como tal, como sociedad, quiere la paz, defiende los acuerdos de La Habana, defiende los acuerdos de paz del año 2005, defiende los acuerdos de paz de los años 1990, 1991, 1994. La sociedad está hastiada de la guerra, la sociedad está hastiada de la violencia política, la sociedad quiere que los
contradicciones políticas, las visiones que se plantean los partidos, los movimientos políticos sobre la sociedad, transcurran por el canal democrático, por el canal de la discusión civilizada, por el canal de apelar al pueblo para que el pueblo con su respaldo decida quién gobierna y quién no gobierna. Yo creo que los amantes de la guerra sí existen, por supuesto, y esos amantes de la guerra que hoy nos hablan de hacer trizas los acuerdos de La Habana y que ayer hicieron todo lo posible para que los aspectos más democráticos de la Constitución del 91 fueran literalmente diezmados. Hoy justamente son los que acuden al fácil expediente de plantear una asamblea nacional, una asamblea constituyente, simple y llanamente porque uno de los jefes políticos de la ultraderecha ha sido puesto en detención domiciliaria por una decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en ese sentido debemos recordar lo siguiente: la Constitución del 91, como gran pacto democrático por la paz, dejó unas promesas que han sido incumplidas. El régimen presidencial moderado, que se diseñó mediante una red de pesos y contrapesos, hoy ha sido reemplazado por un régimen hiperpresidencialista, en donde es el presidente el que hace y deshace y los demás poderes públicos parecieran no existir. Incluso hablando, fíjate lo que tenemos en la coyuntura esta de la pandemia del COVID-19, que han dictado dos emergencias económicas, sociales y ecológicas, y el Congreso, adiós, gracias, el Congreso funcionando de manera virtual. ¿De qué control político vamos a hablar con un Congreso funcionando de manera virtual? Eso es un engaño a la opinión pública, eso es un engaño a la sociedad. Allí no hay control político. Por eso el presidente actual ha hecho y deshecho con las dos declaratorias de emergencia económica y social al amparo de la crisis sanitaria, y en desmedro de la democracia, en desmedro de los derechos políticos y civiles de la ciudadanía, y hoy estamos todos encerrados a cambio de que se solucione la crisis sanitaria cuando se ha podido tener un manejo diferente. Otra de esas promesas de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Constitución del año 91, justamente, Orlando, y nos compete mucho a nosotros los caribes, los costeños del Caribe, es la descentralización política y territorial del Estado. Que fue un afán de nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente ha sido reemplazado por un sistema de hipercentralismo político y territorial. Hoy, nuevamente, todo se discute y se decide en Bogotá, los recursos se deciden en Bogotá, cómo se asignan nacionalmente. Entonces, eso yo creo que son unas asignaturas pendientes que la sociedad colombiana debe acudir, ya sea por medio del Congreso o por otras formas de modificación, para retornar al espíritu de la Constitución del 91 y para retornar a lo que allí se arquitectó. Sí, usted plantea cosas bastante profundas sobre el querer, el espíritu de la norma, el espíritu por el cual fue creada esa constitución política, un régimen presidencialista moderado, y hoy día asistimos al escenario, según sus palabras, de un hiperpoder ejecutivo presidencialista. En usted se reúnen varias condiciones. Usted ha expresado algunas de ellas, y es haber venido de un grupo de izquierda y de un grupo alzado en armas. O sea, usted vivió la lucha armada, la confrontación, no se lo contaron. Pero también fue grande en aceptar de que la manera de llegar al poder político no era a través de las armas. Esa no era el camino adecuado. Usted prefirió el consenso y firmó la paz y tuvo el beneplácito de hacer esa nueva carta política consensuada y romántica y altruista que tenemos hoy día. Pero también tuvo la oportunidad de ser senador de la República y ha planteado, ha señalado que hoy día ese control
de ese freno y ese contrapeso a través del control político no se da por la virtualidad. ¿Usted considera que la virtualidad ha permitido a que vayamos, si no se cambia a la presencialidad, estamos muy cerca de estar en un estado totalitario? De pronto el concepto de estado totalitario podría ser demasiado drástico, pero sí estamos en lo que podríamos denominar una deriva autoritaria que no sería nueva en este gobierno del presidente Iván Duque. Esa deriva autoritaria ya la tuvimos con los 2 gobiernos consecutivos del doctor Uribe Vélez, hoy en problemas judiciales con la Corte Suprema de Justicia. Fíjese usted, si no superamos si no volvemos a la presencialidad del órgano legislativo, no hay manera efectiva y eficaz de hacer un control político sobre el gobierno. Acordémonos que el desarrollo legislativo posterior a la Asamblea Nacional Constituyente o la Constitución del 91 justamente ha ido en sentido contrario a los principios y a los fundamentos constitucionales del año 91. Pongo, por ejemplo, no se ha consolidado el Estado de Derecho. Es que el Estado de Derecho que conocemos desde el siglo XIX y especialmente de la mitad del siglo XX implica el control del poder a través de los instrumentos del derecho y por la ley. No se ha consolidado el Estado Social de Derecho. Ese Estado de Derecho, fíjese tú, Orlando, hoy está en cuestión con la falta de control político por parte del Congreso de la República sobre el Ejecutivo Nacional. Tampoco se ha consolidado el Estado Social de Derecho. Es que el consolidar el Estado Social de Derecho en Colombia implica desarrollar lo que podríamos denominar como en Europa el Estado de Bienestar. Ese Estado de Bienestar, si lo tuviéramos, nos evitaría hoy, por ejemplo, la crisis social y humanitaria que padecemos a raíz del COVID-19. Nosotros, los Caribes, que tanto hemos luchado por la regionalización, no se expidió a tiempo la ley de ordenamiento territorial que debió anteceder a la ley de los recursos y competencias. Hicimos todo lo contrario, malográndose así la construcción de un orden político territorial pacífico y democrático. Esto me hizo recordar, tratando de precisar algunas ideas para la entrevista, me hizo recordar la fábula de Esopo del parto de los montes, con relación a la ley de ordenamiento territorial. Bramó la tierra, rugieron los montes y finalmente paría un ratoncito. Hoy tenemos una ley de ordenamiento territorial que parece un ratón sin dientes, sin fuerza, sin poder. Eso es algo ridículo, no sirve para establecer las regiones como tal, como entes territoriales autónomos, no sirve para establecer las provincias. Entonces, en ese sentido, seguimos en mano del centralismo político y seguimos en mano. Ese centralismo político ha sido acompañado por la centralización de los recursos y el manejo. Acordémonos, Orlando, fue en el gobierno del doctor Pastrana en donde se modificó el régimen de las competencias y las transferencias a los entes territoriales en favor de la nación. Volvió al centralismo con la reforma que hizo el doctor Pastrana de esos recursos. A eso nosotros debemos estar muy pendientes y oponernos para que recuperemos los factores democráticos que se establecieron en el año 91 y que volvamos a tener una descentralización política, pero acompañada de la descentralización de los recursos económicos, porque ¿de qué vale la descentralización política si hasta para comprar un lápiz y un borrador hay que viajar a Bogotá? Eso no sirve de nada. Así es. Uno de los faltantes, quiero decirle a los oyentes que estamos en su programa Mirada 2020 bajo la dirección de Orlando Caballero Díaz, quien les habla. Hoy tenemos un invitado dentro de la semana de los constituyentes que opinan aquí acerca de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, la que hicieron ellos con su intelecto, con sus manos, con sus ganas, con un consenso importante
con relación a lo que se plantea hoy día, hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente bajo la coyuntura de reformar las Cortes. Usted se ha referido a algunos de los pendientes de esa carta política que tenía como centro al ser humano, la dignidad humana, de allí que se creó ese Estado social de derecho que gira en torno del ser. Y la pandemia, usted lo ha dicho, y así se ha mostrado evidente, lo que ha florecido es la gran desigualdad y la gran pobreza que tiene el país, la debilidad del sistema de salud. Eso en lo social ha sido realmente catastrófico. A mí me preocupa que el Banco Mundial y la CEPAL están hablando del 9.5 del PIB que mermará la economía en el mundo, y para Colombia, según el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, el déficit será del 5.5 del PIB aproximadamente. Eso es una cifra que va a ahondar la desigualdad y la pobreza. ¿Cuál sería el adecuado manejo social que se le debiera dar al Estado post pandemia desde el punto de vista de un constituyente como usted? Yo creo que la situación que tenemos actualmente en Colombia con la pandemia del COVID-19 precisamente nos pone de presente que la política que está al mando del gobierno en este momento es equivocada en el plano social y es equivocada en el plano económico incluso. Es una política diseñada para favorecer a los grandes conglomerados económicos, es una política diseñada para favorecer a los grandes propietarios de grandes extensiones de tierra en nuestro país, es una política para favorecer a las corporaciones transnacionales que están presentes en Colombia. Lejos está esa política de considerar la situación de los trabajadores colombianos. Lejos está esa política del presidente de considerar la situación de los campesinos y de los indígenas colombianos. Nos toma la pandemia en consecuencia, como se dice popularmente, con los calzones abajo. El gobierno se ve a gatas. El gobierno quiere sacar adelante una solución de la pandemia de manera barata, mientras los estados europeos recientemente, ahora en julio, acaban de hacer un acuerdo para una especie de plan Marshall nuevamente en Europa para rescatar las economías de los países europeos. En Colombia simple y llanamente se quiere resolver esto con una ayuda que llaman ingreso solidario de 80,000 pesos por mes por hogar, o unas ayudas que están mandadas a recoger como Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Eso no favorece realmente sacar adelante a las personas que más necesitan de la ayuda del Estado para soportar la pandemia. Se dice, pero es que la gente sale a la calle, son indisciplinados. No es verdad. A nadie le gusta salir a la calle a contagiarse, a nadie le gusta morirse. Si la gente sale a la calle es porque tiene la necesidad de ir a rebuscarse el pan diario para sus hijos, para su familia, y tienen la necesidad de ir a rebuscarse para pagar los arriendos y para pagar los servicios públicos. En consecuencia, yo creo que se necesita dar un timonazo. El gobierno tiene que cambiar su política y acudir a algunas medidas económicas que han sido, porque es que de paso, Orlando, estamos ante uno de los países más desiguales del mundo. Si no me equivoco, Colombia está entre los 5 primeros países en materia de desigualdad a nivel mundial. En consecuencia, necesitamos modificar esa política y trazar directivas económicas, como por ejemplo, hoy se discute en el mundo y en Colombia la necesidad de establecer una renta básica. En otras partes se le denomina renta básica universal. Aquí en Colombia se está hablando más precisamente de una renta básica de emergencia. Renta básica que vaya dirigida a aproximadamente unos 10 millones de habitantes en Colombia, para que puedan soportar la crisis económica y la crisis alimentaria que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué ocurre? Fue sometido a la consideración del Congreso
un proyecto de renta básica de emergencia, y este proyecto de renta básica de emergencia fue derrotado a instancias del ministro de Hacienda, que para nada quiere al pueblo, y quien lo creyera, Orlando, los parlamentarios que viven en Barranquilla fueron los más entusiastas para derrotar la propuesta de la renta básica de emergencia. Ojalá nuestro pueblo no siga votando por ese tipo de personajes que cuando llegan al Congreso se olvidan del pueblo y trazan leyes solamente a favor de los poderosos y de los grandes conglomerados económicos. Aparte de la renta básica de emergencia, se ha dicho que el gobierno puede trazar unos especies de bonos para la gente, para que la gente coma, para que la gente pueda alimentarse bien durante esta pandemia, porque como lo dice el pueblo en las calles, antes que nos mate el COVID-19 en la casa, antes que nos mate el hambre en la casa, mejor que nos mate el COVID en la calle. Hay que sale a rebuscarse. Es una necesidad la que tienen las personas cuando salen a la calle a rebuscarse para la comida. Ese bono, que también ha sido planteado como política, el gobierno también lo ha rechazado, porque el gobierno insiste en esos ridículos auxilios que muchos economistas llaman miserabilistas. Se ha hablado. ¿Por qué el Banco de la República, por ejemplo, no le hace al gobierno unos préstamos con intereses suaves para que el gobierno pueda irrigar la economía? ¿Por qué el gobierno no trae una política para rescatar las pequeñas y medianas empresas, las pymes? No. Sin embargo, el gobierno, los grandes, ingentes recursos económicos en el mes de marzo y en el mes de abril, ¿a dónde fueron a parar? A los bancos. Los bancos fueron a parar, y fueron los bancos los que han hecho el gran negocio en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19. Varios invitados han planteado exactamente lo que usted dice. Por ejemplo, aquí estuvo un representante del Partido Conservador y planteaba eso, que el gran benefactor, el que sale ganando aquí, son los bancos. O sea, los 117 billones de pesos que se profirieron para la pandemia, que entre otras cosas no se sabe dónde están en los bancos, y los bancos están produciendo intereses sobre ellos. Trajimos un experto en economía y también lo planteó. Y en cuanto a la renta básica, quiero decirle que el constituyente, su homólogo, el doctor Iván Marulanda, va a presentar nuevamente el proyecto de la renta básica. Ya tiene la firma de 60 senadores. La próxima semana lo vamos a tener aquí para que nos hable específicamente de ese planteamiento que hace usted de una renta básica para que los más pobres tengan la oportunidad de salir adelante. Quiero ir cerrando el programa, lástima el tiempo, nos quedan aproximadamente unos 3 minutos para que usted me diga qué piensa usted fue el hito que marcó la constituyente del 91, es decir, cuál es la norma creada en sí que produjo el mayor avance en lo social, en lo humano, en lo democrático del Estado a partir de esa constitución de 1991. Yo creo que fueron muchas de las normas que se establecieron en la constitución del 91 que significaron un avance en lo político, un avance en lo social y un avance en lo económico. Cuando digo avance me refiero a un avance en el sentido progresista, pero sin duda alguna la norma que fue acogida por las grandes mayorías nacionales, por el pueblo, se llama la tutela, la acción de tutela, que es la que ha servido para hacer valer la mayoría de los derechos fundamentales, tanto en materia política como en materia económica. Fíjese usted, en materia social, por supuesto. Fíjese usted, ¿quién lo creyera? Para hacer valer el derecho a la salud, nuestra gente tiene que acudir a la tutela. Porque si no se acude a la tutela, simplemente las empresas promotoras de salud no le resuelven su situación de salud en un momento determinado. Entonces, yo creo que la acción de tutela ha sido la norma que ha tenido mayor, ¿cómo llamarle?, impacto en la sociedad colombiana e incluso en la economía. Fíjese, lamentablemente el tiempo, como usted señala, pero
bien grave para la arquitectura constitucional del año 91, bien grave, figuras como la reelección presidencial, que afortunadamente ya se tiró a la borda, pero también la llamada regla fiscal. Hoy en día los derechos tienen un punto de contención, no se puede ir más allá de donde establece la llamada regla fiscal. Con esta regla fiscal simplemente los derechos sociales y los derechos económicos se pueden volver una letra muerta. Entonces ese es otro de los temas gravísimos que nosotros tenemos que ayudar a transformar y a reformar en el actual ordenamiento jurídico nacional. Muchas gracias. Era el doctor José Matías Ortiz, constituyente del 91, ex senador de la República y por supuesto un enamorado de ese consenso que llevó a entregarnos a los colombianos una constitución que el próximo año va a cumplir sus primeros 30 añitos. Si nos dejan, si no llegan locos y nos la cambian porque nos los quieren cambiar porque sí, porque les conviene. Entonces, muchas gracias. Los micrófonos de Mirada 2020 son suyos para que se despida de la audiencia. Muchas gracias nuevamente. En primer lugar, pues muchas gracias a ti, Orlando, y por supuesto muchas gracias a la cadena Cardenal y muchas gracias a los radioyentes. Y una última consideración muy breve: se equivocan en materia grave las personas que hoy quieren impulsar una asamblea constituyente para reformar la justicia, solamente porque su jefe político tiene un problema judicial en este momento. El sentido de la venganza es absolutamente inapropiado para plantearse reformas constitucionales o cambios en el orden constitucional. Eso es sagrado para los pueblos y la venganza debe estar ajena a ese tránsito constitucional. Muchas gracias, feliz fin de semana. Era el doctor José Matías Ortiz, soy Orlando Caballero Díaz, este es su programa Mirada 2020. Feliz fin de semana, nuevamente les digo, cuídense del COVID, Dios los bendiga, protéjanse, nos vemos el día martes con un invitado y un tema sensacional. Buenas noches, chao. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Sistema Cardenal presenta los compositores, sus canciones e historias. Y los convocados son Roberto Calderón, Romualdo Brito, Hernán Urbina Joiro, Marciano Martínez, Aurelio Núñez, Franklin Moya, Chiche Maestre, Fabián Corrales, Rafa Manjarrés, Deimer Marín, Marcos Díaz, Wilfran Castillo, Rafael Escalona. Lunes festivo 17 de agosto, desde las 8 de la mañana. Invitado especial, Beto Zabaleta. Cardenal. Desde Barranquilla, transmite Sistema Cardenal TDT, pionera de la radio digital en el Caribe colombiano.